Bueno, muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por atender la convocatoria de esta conferencia de prensa, donde haré un resumen muy breve, escueto, de un paquete de 5 iniciativas de reforma al Poder Judicial de la Federación que presentaré el día de hoy, a fin no solamente de dotar de mayor autonomía a la Suprema Corte y sus órganos de control, sino fortalecer los instrumentos de control legislativo del Congreso de la Unión sobre el Poder Judicial y al mismo tiempo abordar algunos de los principales problemas de donde deriva en gran medida la impunidad y la corrupción en este poder intocado que es el Poder Judicial en nuestro país. Pero antes no puedo dejar de hacer una referencia al informe que volvió a rendir ayer el grupo interinstitucional de especialistas de la Organización de Estados Americanos sobre el presunto incendio en donde fueron incinerados, se dijo por parte de la Procuraduría General de la República, los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y el informe viene a ratificar lo que yo afirmé en la tribuna del Senado de la República el pasado 24 de septiembre, cuando se hizo la discusión respecto al informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se puso en evidencia pues los errores de la investigación de la Procuraduría y la alteración de pruebas y la alteración incluso de las escenas del crimen, en donde que llevó a la muerte de 6 personas y a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa. Y dentro de esas afirmaciones demostré que el día de los sucesos en Iguala se había registrado precipitación pluvial y que en ningún momento se había identificado ningún foco de calor ni incendio en la región de Iguala y de Cocula, con lo cual era imposible que se pudiera haber acreditado la incineración de personas. Presenté entonces el boletín general que emite el Estado de Guerrero a partir de la Subsecretaría de Protección Civil y el Centro de Monitoreo y Puesto de Mando Central, en donde el 26 de septiembre se demuestra que en la zona de Iguala hubo precipitaciones intensas ese día y se demostró cómo entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala y en Cocula hubo precipitaciones hasta de 9 milímetros, con lo cual es imposible que se haya acreditado una incineración y menos alcanzar las temperaturas para incinerar 43 cuerpos. Incluso presentamos las imágenes satelitales de la NASA y de la Agencia Interespacial de Europa, en donde se demuestra que no hubo ningún foco de calor y que el punto principal de la precipitación de ese día fue justamente el municipio de Iguala y de Cocula. E incluso, retomando algunas de las evidencias del equipo argentino de antropología forense, demostré también que la existencia de restos humanos en Cocula acreditaba la presentación de prótesis dentales. Este es un asunto que no se ha dado respuesta, que no puede atribuirse a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en primer lugar por la edad de los muchachos, que son jóvenes, y en segundo lugar porque no tienen recursos para establecer, en todo caso, una prótesis de esta naturaleza. Yo por eso insisto en que de nueva cuenta el informe que presenta el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmorona la hipótesis de la verdad histórica y jurídica de la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por Jesús Murillo Caram, y exigimos de nueva cuenta el esclarecimiento puntual de los hechos y el deslinde de responsabilidades, porque tampoco nos han dado cuenta
de la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva y de monitores de la Secretaría de Defensa Nacional, particularmente en la detención de un autobús, el autobús de Estrella de Oro con el número 1531, que fue detenido en el Bajo Puente, conocido como el Chipote, donde está acreditada la participación de patrullas de la Policía Federal de Caminos, de la Policía Ministerial de Guerrero y gente de inteligencia militar. Y estos hechos, en tanto no se aclaren, pues seguirán ahondando en la crisis que representa para las instituciones de procuración de justicia esta alteración de los hechos que no se corresponde ni con la verdad histórica ni con la verdad jurídica. Y por eso también el paquete de iniciativas que presentaremos el día de hoy de reformas al Poder Judicial. Una primera, que es una reforma al artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un nuevo mecanismo en el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, en donde se plantea que la facultad de nombramiento de los ministros corresponda al Senado de la República a partir de una convocatoria pública a la opinión, a la sociedad mexicana en lo general, y la realización de audiencias en donde cada uno de los aspirantes que pretendan formar parte de la Corte vengan a debatir al Senado de la República y el Senado resuelva por mayoría calificada de sus miembros la designación de los mismos, cuidando siempre el cumplimiento del principio de igualdad de género, que es fundamental en toda la conformación de los órganos de gobierno en nuestro país. Una segunda iniciativa también de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de que dentro de los requisitos para ser ministro de la Corte se establezca con precisión que no podrán postularse quienes hayan ocupado el cargo de magistrados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto con el ánimo de dotar de verdadera autonomía a la autoridad jurisdiccional, al Tribunal Electoral, en los procesos electorales. Porque en el momento actual, cuando la propuesta de ternas para conformar la Corte proviene del Ejecutivo Federal y no hay impedimento para que los magistrados del Tribunal Electoral puedan aspirar a ocupar una silla en la Suprema Corte de Justicia, implica no solamente pérdida de autoridad, sino también subordinación del órgano electoral que tiene que calificar las elecciones al Ejecutivo Federal. Una tercera iniciativa de reformas en la lógica de fortalecer la autonomía de los órganos de control dentro de la Suprema Corte de Justicia, para establecer que el presidente de la Corte no podrá ser al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual es un contrasentido que el titular del Poder Judicial de la Federación sea el titular del órgano de control de todos los actos que se desprendan del ejercicio de las responsabilidades de la Corte, de los jueces y del Poder Judicial en su conjunto. Y también una reforma para establecer con toda precisión que los secretarios de acuerdo en los juzgados federales no podrán emitir resolución alguna ante la ausencia del juez, ya que actualmente, ante la ausencia del juez, los secretarios de acuerdo han dictado incluso hasta órdenes de libertad e incluso medidas para las cuales no tienen atribución alguna. Y finalmente, como parte de las reformas en materia de transparencia, es necesario eliminar el anonimato en que actualmente se cobijan los jueces federales, en donde en todos sus fallos siempre se refieren al juez primero de distrito en materia penal del reclusorio norte, el juez tercero en materia administrativa o civil de tal juzgado,
sin que den a conocer su identidad, y esto pues con eso se busca no solamente transparencia, sino ahora que estamos avanzando en el sistema penal acusatorio, que den la cara los responsables de impartir justicia. El Poder Judicial hasta ahora es intocado, no se han hecho reformas, la reforma que se hizo durante el sexenio de Zedillo, que dio paso a la creación del Consejo de la Judicatura, no prosperó, y el principal problema en donde reside la corrupción en nuestro país es la impunidad con la que ahora el Poder Judicial ha otorgado una patente de corso a funcionarios, servidores públicos o particulares que incurren en actos de cohecho y corrupción en la función pública. Son las 5 iniciativas que presentaremos el día de hoy, y al mismo tiempo no quería dejar de pronunciarme sobre la denuncia que yo he hecho desde el mes de septiembre sobre estos datos que hoy confirman los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Estoy a sus órdenes. Jorge Franco, 724, le hace una pregunta. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. El presidente de la Comisión de Justicia hace unos momentos se pronunciaba para hacer una reforma al proceso de selección de los ministros. Dice que está agotado y que ha dejado sin sabores. Vemos un proceso en el que ha habido varios señalamientos. En primera, pues por la terna que no satisfizo, la terna de mujeres, se planteaba regresarla, sin embargo ya fue aprobado. Hubo señalamientos incluso de acuerdos previos entre partidos, lo que deja pues al Senado como mera ventanilla de trámites. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Coincido plenamente, está totalmente agotado este mecanismo de elección. No puede surgir la terna de un poder unipersonal como es el Ejecutivo, menos aún en un sistema presidencialista como es el sistema político mexicano, y sería mucho mejor, no solamente que la designación corresponda a un órgano de representación popular, donde hay pluralidad que emerge del voto de todos los mexicanas y los mexicanos, que se integra por representación proporcional como es el Senado de la República, y que la convocatoria se abra a toda la sociedad para que todas aquellas personas que se consideran con los méritos y la experiencia suficiente para ocupar un cargo en la Corte sean auscultados a partir de audiencias públicas para que el Senado resuelva por mayoría calificada. Es un primer paso. Por supuesto, la situación ideal sería regresar, o como se establecía en el siglo XIX, a la elección por voto universal, libre, directo y secreto de los ministros de la Corte, pero un primer paso a la democratización es esta forma de designación por el Senado de la República. Se señala que son perfiles muy vinculados con el Ejecutivo, al grado de haber sido señalados casi trabajadores del gobierno federal. ¿Esto les permite llegar con legitimidad? Hay varios cuestionamientos en este sentido. Yo creo que el hecho de trabajar en la administración pública no entraña necesariamente la subordinación a un partido político o a un funcionario. El problema está no en el hecho de la experiencia que hayan tenido su formación dentro de la administración pública y en el Poder Judicial, sino que hay evidencia de que muchos de quienes hoy están participando sí tienen identidad política partidaria o de un grupo específico. Yo puse como ejemplo al Procurador de Justicia del Estado de México, que forma parte de un grupo político desde 1996, cuando trabajó en el entonces Departamento del Distrito Federal, cuando entonces era regente de la ciudad, Óscar Espinosa Villarreal. Me van a decir, ¿qué vínculo tiene Óscar Espinosa Villarreal hoy con el actual grupo gobernante? Pues hay que recordar que Óscar Espinosa fue el secretario de Finanzas de Alfredo del Mazo González en el gobierno del Estado, cuyo sobrino hoy es el presidente de la República, y posteriormente trabajó directamente con el consejero jurídico. Todos saben que estuvo en la Consejería Jurídica, después está en la Procuraduría, al cobijo también del gobierno del Estado, no solamente el grupo de Uriel Ávila, sino el grupo de Peña Nieto en ese Estado, en una práctica muy regular del grupo político mexiquense, donde el procurador del Estado fue al mismo tiempo comisionado especial para Michoacán, y de ahí de comisionado al Instituto Nacional del Deporte, o el otro del Consejo de la Presidencia, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la Procuraduría de Justicia del Estado, a la Corte. Ahí evidentemente no hay autonomía en este caso.
todo, senador. Muchas gracias, con permiso, vamos a presentarlo.